Tiene pantalla. Mm, ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Mm, bueno, chicos, voy a prender mi cámara. Buenas noches, chicos. Eh, Vamos a iniciar con el introductorio del laboratorio. Eh, bueno, ese es el índice que vamos a ver y más o menos para interactuar un poco, ¿alguno de aquí tiene o logra entender para qué se pedirían pruebas hepáticas o en qué casos a un paciente le pedirías un laboratorio hepático para ver qué? O sea, ahí igual hay una imagen un poco interactiva. Si pueden comentar por el chat si se les ocurre algo, ¿no? Mm, bien. Bueno, sí, evaluar cómo está el hígado para ver si es que, sí, justamente, básicamente se puede utilizar para eso. Acá hay una imagen que, bueno, hay distintas enfermedades a nivel del hígado, como podemos tener un paciente con hígado graso. Y, a ver, un ratito. Quiero sí. Un paciente con hígado graso, tenemos, por ejemplo, que luego va a aparecer una fibrosis, nos va a llevar a una cirrosis, que ya es algo irreversible y posterior al cáncer, ¿no? Eh, Bueno, las pruebas hepáticas se van a utilizar justamente para determinar el patrón hepático. Vamos a poder distinguir los distintos tipos de patrones, evaluar qué tan grande es una lesión a nivel hepática y para algún seguimiento de un tratamiento. Aquí yo eh, bueno, esta esquemita que espero que se pueda ver bien, que es básicamente como para recordar un poco el metabolismo de la bilirrubina. En este caso, bueno, recordemos que la bilirrubina, bueno, va a venir de la hemoglobina, ¿no? Que va a ser el primer paso, que la hemoglobina sabemos que tiene un tiempo de vida de 120 días, entonces va a haber una destrucción y luego de esta destrucción es lo que se va a separar y aparece la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es transportada por la albúmina y llega al hígado en el cual se hace el proceso y posterior a ello tenemos la bilirrubina conjugada. Bueno, la bilirrubina no conjugada, también llamada bilirrubina indirecta, y bilirrubina conjugada, también llamada bilirrubina directa. Posterior a esto pasa justamente por las vías biliares, ¿no? Y va la bilirrubina conjugada, luego llega al intestino y ahí se empieza a formar el bilinógeno que esta se puede ir, se divide en dos, ¿no? Luego se puede eliminar por la orina o se puede eliminar por las heces, por la urobilina, a nivel de riñón, que lleva para excretar a vía renal, y esterocolina, que es por la parte de las heces. Bueno, para ver un poco la clasificación de las pruebas hepáticas, acá lo clasifiqué en cuatro. Aquí en esta siguiente diapositiva vamos a ver tres formas de clasificarlas. Eh, ya. En este caso tengo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la síntesis y transporte, que vamos a tener las proteínas totales, la albúmina, el tiempo de protombina, la bilirrubina total y fraccionada, que es la bilirrubina conjugada y no conjugada. Esto vamos a pedirlo cuando queramos evaluar síntesis y transportes. En caso de que queramos evaluar indicadores o sea, queramos ver si hay necrosis celular a nivel hepático, tenemos la espartato aminotransferasa o la alanino aminotransferasa. Y indicadores de colestasis, tenemos la fosfatasa alcalina o la gamma glutamiltranseptidasa. Bueno, las proteínas totales, las proteínas en general, se encargan de mantener la presión oncótica en el plasma, teniendo en cuenta aquí.
que tenemos a la albúmina, que la albúmina es la proteína más abundante en el cuerpo, que se sintetiza exclusivamente en el hígado y es una proteína de transporte. Ahora, algo que nos ayuda a ver mucho la albúmina, por ejemplo, es para saber si un paciente está desnutrido, ¿no? Porque, a ver, un paciente que no está teniendo un buen aporte calórico se va a evidenciar como una albúmina, en este caso disminuida, ¿no? Porque este paciente no está comiendo bien y por lo tanto está desnutrido. También tenemos el tiempo de protombina que va a evaluar la vía extrínseca y en este caso, como se evalúa estos factores, si el tiempo de protombina va a ser elevado, tenemos que esto va a ser un signo de una enfermedad hepática. eh, y bueno, posterior a ellos tenemos las bilirrubinas totales y fraccionadas. La aspartato-aminotransferasa, bueno, está ubicado a nivel del citosol y los mitocondrias. Se encuentra elevada cuando estamos hablando de una hepatitis viral o una isquemia hepatocelular. Em, mm, 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 ya. Eh, alanino aminotransferasa es el indicador más específico de daño hepático que, bueno, mayormente para poder hablar de una necrosis celular tenemos que tener tanto AST como ALT elevadas. Y indicadores de colestasis, tenemos la fosfatasa alcalina con la GGT o la gamma glutamiltransferasa. En este caso, la fosfatasa alcalina no es exclusiva del hígado. Quiere decir que si la fosfatasa alcalina está elevada, no significa necesariamente que estemos hablando de que el hígado está viéndose afectado, porque también puede ser, no sé, está ubicado también a nivel óseo. Igual con la GGT, que si bien es cierto está más ubicada en el hígado, también lo podemos encontrar en el páncreas, en el vaso y en el pulmón. Ahora, cuando ambos están elevados, es donde podemos decir que es un indicador de colestasis, ¿no? Un indicador que está viendo una obstrucción. Y la fosfatasa alcalina, en este caso, se va a incrementar de forma fisiológica en niños en crecimiento, va a haber aumentos de peso, y en caso que sea patológica, es por una enfermedad hepática u ósea. Y se disminuye cuando la paciente pues tiene un uso de anticonceptivos orales. Y la GGT es más que todo, bueno, un indicador sensible del desorden hepático por colestasis. Muy bien. Y, ¿puedo borrar esto? Mm, Ya, ya. Ahora sí. En este caso, bueno, ya por esta parte tenemos acá, bueno, en la parte de derecha tengo dos preguntas para que puedan en poner un poco en práctica lo que hemos estado viendo. Esto es una clase súper, súper resumida. Obviamente, cuando ustedes lleven el curso de laboratorio lo van a ver más a profundidad. No solamente miran solamente a nivel hepático, sino miran a nivel neumológico, por ejemplo, cuáles son las pruebas para TBC, miran qué es lo que le puedes pedir a, por ejemplo, nefro también, ¿no? Un paciente con tal vez para diagnosticar síndrome nefrótico, nefríticos, ¿no? O sea, van a ver casi todas las especialidades en el curso de laboratorio. No que eso es como más que todo un introductorio. Quise tocar el tema de hepatitis, que está dentro de su parcial de ustedes. Entonces, tenemos en marcadores de hepatitis virales, tenemos hepatitis A y hepatitis B. He puesto estos dos porque considero que son las que, o sea, los marcadores que más énfasis hacen en la clase teórica. Entonces, en hepatitis A tenemos que va a haber una hemoglobina M antivirus de la hepatitis A, que es, o sea, en este caso, si ustedes encuentran esto positivo, quiere decir que estamos hablando de una hepatitis a nivel una hepatitis A. Y ahora, para diferenciar la hepatitis B, que para esto sí hay diferentes marcadores que son un poco confusos, tenemos que, eh, tenemos que, por ejemplo, va a haber un antígeno de superficie, tenemos que va a haber IgM anti-HBC y anti-HBS. Esos son
los tres marcadores de hepatitis B, cada uno sí se diferencia. En este caso, el antígeno de superficie se va a encontrar en una hepatitis aguda o crónica, pero esto es en caso de la hepatitis B. La hepatitis B se va a dividir tanto en una hepatitis B aguda o una hepatitis B crónica. Entonces, inmunoglobulina M anti-HBC se va a encontrar en hepatitis aguda por virus B, por virus de la hepatitis B, y anti-HBS se da positivo en personas que han tenido hepatitis en el pasado o han sido vacunadas contra hepatitis. Entonces, ya voy dándoles este pequeño resumen del tema. Me gustaría que, bueno, para que puedan responder estas dos preguntas, así que me gustaría que participen en el chat, por favor. Si alguno sabe cuál es la respuesta de la primera pregunta, por ejemplo. Y si alguno quiere prender su micro, no sé, o escribir por el chat. ¿Alguno tiene alguna respuesta de la primera pregunta? Podría ser la D. Ya. Yanela, ya, dime, ¿qué es lo que te llama la atención de este caso clínico? A ver, ¿qué es lo que resaltas de este caso clínico pequeñito, cortito? Que la gamma-glutamina y la bilirrubina es elevada. Y Ajá, también lo de la fosfatasa alcalina es 3 veces su valor. ya. Te llama la atención los tres valores, ¿verdad? Ajá. Ya. Mira, ya. En la primera pregunta, la respuesta es la A. En ese caso, o sea, vas bien A, porque yo entiendo que la D lo has marcado porque, como mencioné, que GGT es más que todo también eh, a ver, voy a regresar un ratito, para justamente este indicador de pase por colestasis, es como que, La colestasis, sí. ajá, Pensaba que tenía relación. claro, es como que muy ahí, muy tentativo esa respuesta. Pero cuando menciona pancreatitis, ya se va un poco se va ya de lo que estamos viendo. Porque acá en este caso nosotros estamos teniendo lo más probable una paciente que más que todo es afectado, nos mencionan los tres, fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubina directa, que los tres están relacionados a nivel del hígado. Ya cuando hablamos de páncreas ya es un poco más abajo. Si bien es cierto, relacionamos mucho la bilirrubina con páncreas, pero en este caso, o sea, si nosotros nos damos cuenta, la bilirrubina directa, ¿de dónde sale? Mira, la bilirrubina directa empieza a salir del hígado, ¿no? Entonces, al ver una obstrucción aquí, a nivel de los colédocos, entonces ahí es donde se va a incrementar. Aquí, como ves, no se habla mucho del páncreas porque no suelen ser mucho estas enzimas relacionadas a ese órgano. Y entonces en esta pregunta la respuesta sería la A. Es una obstrucción a nivel de vía biliar. Y a ver, por ejemplo, en la segunda, que creo que está un poquito más sencilla, porque al costado está literalmente un poco en la teoría. No sé, ¿alguien se anima a responder esta? ¿Alguien por ahí? O sea, no tengan miedo de equivocarse, ¿ah? Porque equivocarse es parte de aprender, literalmente. Y además recuerden que esto es un introductorio, eso no tienes ni nota, nada, solamente es para interactuar un poco. La A, sí, sí, está bien, es la A, sí.
Es la A porque, bueno, como mencioné, tenemos que una hepatitis viral B que es aguda, entonces ya como que por ahí ya te va dando esa respuesta, ¿no? Que es justamente HBsAg, el antígeno de superficie o IgM anti-HBs. Y obviamente por la ictericia, eh, por el tema de la astenia, malestar general y fiebre, ya como que está más relacionado a una hepatitis B y lo más probable es que sea algo de alguna u otra forma recién repentino, ¿no? Por algo que esté en una fase aguda. Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Tengo ahorita, bueno, después de esto, ya vengo dándoles esas pautas. Ahorita vamos a resolver un caso clínico. Y, ay, espérense, ya. Aquí, los datos de filiación. A ver, ¿qué es lo que les llama la atención de estos datos de filiación? A ver, ahorita que entran a séptimo ciclo van a ver full casos clínicos y es cambiando ya un poco de sexto a séptimo. En estos datos de filiación, ¿qué es lo que les llama la atención a ustedes? A ver, ¿qué es lo que creen que les ayudaría a resolver un poco el, el caso clínico? ¿Algo o nada? ¿O creen que nada es importante, que simplemente es una persona más? No sé, tal vez podemos estar... A ver, ¿qué dicen en el chat? Es bebedor y ocasionalmente fuma. Sí, eso es lo que, bueno, siempre lo que te va a llamar la atención de unos datos de filiación es justamente eso. Que es bebedor, ¿no? Que te está diciendo que toma los fines de semana desde los 15 años. Y, y ingesta de ron de caña y es fumador social. O sea, podríamos estar hablando tal vez de una cirrosis, quién sabe, ¿no? Podría ser que estuviéramos hablando de eso. O sea, de aquí ya vamos viendo un poco. ¿Y por qué me gusta que tengan un poco o sea, entiendan un poco sobre la afiliación, el examen físico? Porque para pedir datos de laboratorio o pedir exámenes de laboratorio, es importante sospechar algo desde el inicio. O sea, tener en cuenta de que, ok, o sea, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, a este paciente que te está diciendo que, no sé, te está hablando tal vez que es un bebedor, que por ahí no puede haber algo. O sea, si bien es cierto, tienes una idea ya vas sospechando algunas cosas, ¿no? Que luego vas a ver en el examen físico. Luego vas a ver, ya le pides algunas pruebas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahorita solamente les he puesto datos de filiación, no les he puesto por qué llega a emergencias, que eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Es siempre bueno tener en cuenta eso. Ahora sí, viendo este examen físico, por ejemplo, en este examen físico, ¿qué es lo primero que les llama la atención? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, ya. En este caso tenemos un examen físico que, bueno, tú miras al paciente y está en estado general, pero está adelgazado. Tenemos las escleras un poco amarillentas, que podríamos estar hablando de una ictericia, un poco, tal vez recién está surgiendo, ¿no? Que no se está viendo tan fuerte. Cardiovascularmente, normal, respiratorio normal, y en abdomen, está excavado, con cierta resistencia a la palpación, o sea, está doloroso, ¿no? En el hipocondrio derecho, el hígado es palpable a 2,5 centímetros por debajo del borde postal, o sea, que sí que está un poco agrandado el hígado. No se palpa el vaso, lo cual es bueno, y tenemos neurológico normal. Entonces aquí ya también nos vamos dando cuenta de que ya estamos yendo un poco para el lado hepático, ¿no? Y tenemos un relato clínico. El paciente refiere que hace 12 días cursó con un cuadro febril con malestar general. Luego, al día siguiente, se presentó un dolor en el hipocondrio derecho, náuseas con vómitos, particularmente cuando come algo de grasa. Alguien, o sea, así me acuerdo la idea, por aquí alguien, o sea, alguien sospecha algo,
O sea, de ya viendo el examen clínico, el relato clínico, ¿no? Por ejemplo, luego dice que a las 6 días cede la fiebre y el malestar general, pero empieza a notar la coloración amarillenta, esa ictericia en sus ojos, luego en la piel. ¿Alguien podría decir de qué estaríamos hablando? O sea, ya, ahorita teniendo esto, ¿qué le pedirías a tu paciente? No sé, ¿le pedirías un hemograma tal vez? ¿O le pedirías, o ustedes de qué están sospechando y qué le pedirían, por ejemplo, antes de ya decirles qué es lo que se le pidió al paciente? A ver, hasta ahí, ¿qué es lo que sospechan? ¿O qué pedirían? ¿O no sospechan nada o creen que el paciente está normal? Nada. Y bueno, yo creo que lo primero que le pedirían, tal vez, ¿no? Sería un hemograma. Así, ¿no? Eh, Tal vez para ver si es que está con alguna infección, yo qué sé, no por la fiebre, aunque ya no la tiene, ¿no? Eh, y por la coloración amarillenta estamos hablando de una ictericia, tal vez estaríamos hablando de una hepatitis viral, ¿no? Tal vez una hepatitis A, ¿no? Que el paciente pueda estar teniendo. Por lo tanto, le pediría lo que ya vimos, ¿no? Esos marcadores, o tal vez le pediríamos si queremos, o tal vez incluso le preguntaríamos, ¿no? Porque sabemos que la hepatitis B se traspasa de vía, a través de, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿no? Le preguntaríamos tal vez si hay la posibilidad de que por ahí haya pasado algo, que se haya contagiado, ¿no? Tal vez para descartar eso. O sea, mayormente está relacionado como que para esos términos. O también podríamos estar hablando de una obstrucción de la vía biliar, no sé, porque le dan náuseas, vómitos más cuando come grasa, ¿no? No sé, tal vez la vesícula por ahí. O sea, ya por ahí estamos sospechando ciertas cosas. Entonces, esos exámenes de laboratorio fueron los que se le pidieron al paciente. Y a ver, teniendo esos exámenes de laboratorio, habiendo visto el examen físico, habiendo visto ya el relato clínico, ¿qué es lo, por ejemplo, ya en el hemograma casi todo está normal, entonces no hay mucho que nos llame la atención, pero sí nos llama la atención la bioquímica, ¿no? Y que hay varias cosas elevadas, en el examen de orina también y en la serología también. Entonces, viendo esto, ¿qué se les ocurre que pueda tener el paciente? A ver, por ejemplo, no sé, porfis, porfis, participen, chicos. No se les ocurre nada. Bueno, mientras voy explicando un poco la bioquímica, espero que sí se les ocurra algo y no esperen a que diga el diagnóstico. Bueno, en este caso tenemos la bilirrubina total y la bilirrubina directa elevadas, ¿no? Lo que, pues sí, no nos está diciendo de que tal vez pueda haber esa obstrucción a nivel de, de la vía biliar, ¿no? Porque justamente más está elevada la bilirrubina directa. No nos dan valor de la bilirrubina indirecta, pero hasta ahí podríamos estar pensando de eso, ¿no? Pero la proteína total está dentro de los rangos normales, la albúmina está
ligeramente baja, lo cual no es algo como para ALT demasiado elevado. También sí, efectivamente, un ALT demasiado elevado, AST también demasiado elevado, ¿no? O sea, tenemos estos dos elevados. Y estos dos, pues, como ya lo habíamos mencionado, nos hablan un poco de tal vez una necrosis o algo que esté surgiendo, ¿no? A nivel del hígado. Luego tenemos un FA elevado, pero está, si se dan cuenta, está ligeramente, o sea, no está elevado como para decir, ah, sí, es una obstrucción, ¿no? Porque está, que 3 de diferencia. En este caso, GGT está también elevado, ¿no? Entonces, prácticamente todo está elevado, como que no nos está orientando mucho a algo en específico, ¿no? Porque acá yo les puedo decir que no sé, hay un cálculo ahí que está obstruyendo todo y me está elevando todo y por eso mi paciente está ictérico y tiene la incremento a grasas, ¿no? Eh, por ejemplo, pero también acá en el examen de orina ya también se mira la bilirrubina elevada, tenemos la urobilina también elevada, los sales biliares, ¿no? O sea, como que podríamos estar hablando de una obstrucción a nivel de, por cálculo, sí, podríamos estar hablando. Y es lo más probable, ¿ah? Porque también, bueno, la, justamente tenemos casi todo elevado. Ya. Eh, en este caso de examen de orina, me gustaría también comentarles un poco sobre, por ejemplo, sobre ITU, ¿ya? Eh, células escasas, bueno, células escamosas, debería decir acá, normales. Lo que pasa es que bueno, mayormente las mujeres, cuando nosotros vamos a hacer o incluso también los hombres, cuando vamos a hacer la prueba de orina, nosotros nos dan un tachito y ahí miccionamos. Entonces, para ver si está contaminado o no, quiere decir, para ver si es que rozó, o sea, si es que no solamente hay orina, sino que tal vez rozó por la parte íntima, ¿no? Vamos a tener esas células. En caso estén muy elevadas, quiere decir que la muestra está contaminada. Y en este caso las células están normales, ¿no? Entonces quiere decir que es una muestra que no está contaminada. Leucocitos escasos también quiere decir que no hay infección. Mayormente cuando los leucocitos están elevados, es lo que nos indica que justamente nuestro paciente podría estar atravesando una ITU. Y bueno, y no solamente eso, ¿no? Sino también que hay nitritos y todo eso sumado y tal vez hay algún factor o alguna bacteria también que nos va a botar en el examen de orina, que es lo que nos indicaría que justamente el paciente podría estar presentando una ITU. En este caso clínico, tenemos todo eso está dentro de lo normal, entonces no pensamos que la fiebre sea por algo a nivel infeccioso, tal vez a nivel de urinario, ¿no? O a nivel de la parte de la uretra, nada de esas cosas. Entonces, bueno, el color y el aspecto está relativamente por ahí, está un poco turbio, puede ser por la bilirrubina, porque, o sea, la bilirrubina es justamente este color amarillento fuerte, ¿no? Y ya, en ese examen de orina, pues también, ¿no? Nos está indicando que la bilirrubina está elevada, justamente lo que ya vemos en la bioquímica. Y ahora sí, la serología infecciosa. Tenemos casi todo negativo, no, bueno, sí, todo negativo. Brucela, o sea, no hay bruceliosis, no hay partífico ni nada de esos, que esos sí ya también son algunas para descartar otro tipo de enfermedades. Pero sí tenemos positivo los anticuerpos contra hepatitis A. No, entonces en este caso lo más probable es que estemos ante un caso de hepatitis viral, ¿no? Recordemos que la hepatitis viral o hepatitis A ataca principalmente al hígado y es justamente ahí es donde va a infectarse y todo lo que va a producir es justamente fiebre, la ictericia y mayormente característico de la hepatitis A es que se van a poner bien amarillos los ojos y recordemos que para la hepatitis A justamente no hay tratamiento, ¿no? O sea, es algo viral. Así como viene, así se va. Entonces, es solamente sintomático, ¿no? Pero obviamente sí es contagiosa, ¿no? Entonces, lo más probable es que, no sé, nuestro paciente se haya contagiado como es mecánico, tal vez con otra, no sé, con otra persona, ¿no? Que haya estado en contacto ahí. Entonces, bueno, algo así. Y ahora sí, para darles como que, bueno, ya luego de esta PPT, espero que les haya gustado esta interacción, la verdad.
Hay muy poca participación, pero de verdad, o sea, en los introductorios traten de participar, chicos, de verdad. Esto es más que todo, o sea, darles una introducción al curso, no tengan miedo de equivocarse, porque al final del día todos nos hemos equivocado, ¿no? O sea, creo que nadie es perfecto, entonces no le tengan miedo. Si yo les pregunto, de verdad, no tengan miedo, porque en algún punto yo también me equivoqué. Bueno, muchas gracias. Esto es, bueno, mi presentación. Me gustaría darles algunos tips, tal vez para el labo, para el laboratorio, en caso de que lo estén llevando, lo vayan a llevar ahora. Chicos, ustedes, bueno, más que todo un consejo también de vida es que si ustedes tienen pacientes, por favor no les pidan cosas. No le vayan, no por el hecho que tengas todos los exámenes posibles, le vayas a pedir todo, ¿no? Siempre de verdad tengan en cuenta que un examen físico, una buena afiliación, un buen relato clínico, les va a ayudar mucho para saber qué pruebas pedir y no pedirles un montón de cosas a un paciente, porque aunque crean o no, esos pacientes ya de por sí están con muchos problemas ya de la enfermedad, entonces estar pidiéndole bastantes cosas innecesarias, porque muchos, o sea, no, hay muchos doctores que tú les preguntas como que ya, pero ¿qué sospechas? Y no, le dicen como que no, vamos a ver a lo que salga. Pero, o sea, algo debes sospechar para que tú me estés pidiendo ciertas pruebas, ¿no? Entonces, vean laboratorio, el laboratorio les va a ayudar a entender muchísimo también lo que ya han visto en básicas. Van a poder entender por qué es que a un paciente tú le vas a pedir esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿tú por qué a un relacionas con algo hepático o algo biliar? Es porque lo miras ictérico, porque lo miras con justamente estos problemas de bilirrubina, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Ustedes mismos se van a ir dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, si miras a un paciente pálido, ¿no? O sea, un paciente que con mareos y todo lo demás, vas a ir a pedirle un hemograma urgente, ¿no? Si miras a un paciente con un tos, ¿no? Obviamente una radiografía, tal vez, o en caso de que ya sea una tos de más de 15 días, le pides una prueba de esputo, ¿no? Un cultivo para ver si es TBC, fácil, ¿no? O sea, de verdad, laboratorio es un curso muy bonito que les va a ayudar mucho para que luego ustedes puedan entender por qué a un paciente le pide ciertas cosas. Me parece que también les enseñan un poco de AGA, creo, la verdad no me acuerdo. Y si no, igual lo van a aprender en medicina uno porque van a llevar cardio y neumo y ahí les van a enseñar cómo ver un AGA y cuándo pedir ciertas cosas, cuándo pedir no otras cosas. Laboratorio es bien bonito porque no solamente miras como que lo típico, ¿no? Sino también miras cosas como cáncer, ¿no? ¿Para qué sirve tal tipo de cáncer, ¿no? O sea, y siempre le dicen SEA y un número, entonces ustedes van a saber ya por qué le piden a las personas SEA y ese numerito, o sea, qué significa el número, ¿no? Mayormente el número significa al órgano que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, siempre, o sea, de verdad, laboratorio es un curso muy bonito. Yo, o sea, no les recomendaría un libro como tal, sino simplemente presten atención a las PPTs, a las teorías, no hagan sus resúmenes, sus cuadros, no sé. Sepan qué es lo que les van a preguntar, qué es lo más frecuente, ¿no? Siempre les van a dar como, así como yo les di una pequeña introducción o una generalidad de lo que es cómo es que se clasifican, ¿no? O sea, al final del día te van a preguntar más, por ejemplo, hepatitis virales, ¿no? ¿Por qué esto se eleva? ¿Por cuándo es positivo esto? ¿Cuándo está tal marcador infeccioso está elevado, ¿no? ¿Qué es lo que me relaciona, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, eh, si un paciente, creo que está en el pretest, estaba la pregunta o no sé, no estoy 100% segura si estaba o no estaba, pero fue una pregunta de examen que preguntaron como que un paciente de 20 años que está bien, o sea, que no aparenta alguna enfermedad, eh, o sea, se ha vacunado recientemente, ¿no? ¿Cuál es el marcador que estaría positivo, ¿no? Entonces ahí vamos a los marcadores virales de hepatitis B, se ha vacunado, ¿no? O sea, igual creo que todos acá estamos vacunados contra hepatitis B, creería yo, porque lo piden para las rotaciones. Entonces, es algo que nosotros podríamos encontrar. Anti-HBs, exacto. Ay, me encanta. Me encanta porque siento que has aprendido. Sí, ese sería elevado, por ejemplo, o estaría positivo. Entonces, eso es lo que al final les van a preguntar más.
No, o sea, un libro como tal para el laboratorio, no es tanto, de verdad. Siento que el laboratorio es como algo un poquito, algo general que todos debemos saber. Pero, por ejemplo, esas preguntas, ¿no? Anti-HBS es lo que va a estar positivo, ¿no? Y es algo que, o sea, si ahorita a mí me sacan, por ejemplo, si ahorita a mí me sacan ese marcador, en mi caso va a salir positivo porque estoy vacunada. Pero no quiere decir que yo haya tenido la hepatitis B. ¿No? Entonces, porque también ese marcador también significa que tuviste hepatitis B y ya no tienes. O sea, significan esas dos cosas. Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado esta ponencia y eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, pregunta, no sé, cualquier cosa, no duden en hacerla, de verdad. Ay, gracias a ti por participar. No me sentí solita. Eh, Eso sería todo por mi parte, chicos, de verdad, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Annelies? La puedes mandar por el chat o prender su micrófono para poder hacérsela. Creo que no hay ninguna pregunta. Sí, bueno, en ese caso, muchas gracias, Annelies, por la ponencia, estuvo muy interesante. En unos minutos voy a pasar el post-test, va a estar habilitado por 15 minutos. Y bueno, no se olviden de realizarlo para poder recibir sus puntos de intercambio. Muchas gracias, chicos.